Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Soy el pastor Andy Baez, pastor de Joyful House Church aquí en Germantown, Maryland. Y estamos aquí hoy en un nuevo episodio de En Confianza. Hablaremos sobre las vacunas en contra del COVID-19 con algunos líderes de fe que hoy nos están acompañando. Y en breve conoceremos a los panelistas que estarán con nosotros. En Confianza es una serie de charlas mensuales organizadas en español por la Red Hispana como parte de la campaña Juntos Sí Podemos. Esta es una campaña de educación pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esta es una iniciativa nacional para aumentar la confianza y la aceptación de las vacunas contra el COVID-19 y a su vez reforzar las medidas básicas de prevención como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y especialmente en las comunidades hispanas, que son las que estamos tratando de llegar. Y gracias a esta red nacional de mensajeros de confianza, como los panelistas que hoy nos acompañan, hemos llegado a familias y a comunidades hispanas que viven en confianza desde su casa. Y esa es nuestra meta en esta noche, que usted pueda, después de esta charla, vivir un poquito más en confianza en medio de estos tiempos de incertidumbre para mucha gente. Así que quiero darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche. Voy a mencionar sus nombres y luego ellos tendrán la oportunidad de introducirse y hablarnos un poquito de quiénes son para que los conozcamos y luego entraremos a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho y desde ahora les digo que tienen la oportunidad también de conectarse con nosotros y hacernos las preguntas que ustedes deseen hacernos. Nuestra meta esta noche es poder contestar la mayor preguntas posible dentro del tiempo que tenemos disponible y tener una conversación en confianza, donde usted, después de este episodio, se sienta más tranquilo, más en confianza para vivir en estos tiempos, como dije anteriormente, de incertidumbre. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a tres personas muy preparadas y muy calificadas para contestar las preguntas que ustedes puedan tener en esta noche. Quiero que le demos la bienvenida al doctor Jaime Fergie. Él es el director de enfermedades infecciosas pediátricas, es un epidemiólogo hospitalario en Driscoll Children's Hospital. Bienvenido, doctor Fergie. Qué bueno que está con nosotros. Realmente un gran placer y estoy esperando tener la oportunidad de contestar algunas preguntas de todas las personas que nos están escuchando hoy y tratar de aclarar cualquier duda, cualquier temor que tengan sobre las vacunas. Qué bien. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la pastora Livia Durán. La pastora Livia Durán es la presidenta de Pastors Wives of America. Bienvenida, pastora Livia. Introdúzcase. Gracias, pastor Andy. Mi nombre es pastora Livia Durán, como me introdujo pastor Andy. Soy la fundadora y presidente de Pastors Wives of America, un grupo de mujeres que servimos en la iglesia al lado de nuestros pastores con responsabilidades especiales y diferentes, puesto que nuestra posición pues demanda muchas diferencias en el cuidado de la iglesia, en el cuidado de las mujeres, de los niños y de la comunidad en la que servimos. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación a En Confianza. Y también tenemos el last but not least, el reverendo Carlos Durán, el presidente de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos aquí en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Pastor Carlos. Pastor Andy, muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias a la campaña Juntos Si Podemos, que ha sido un partner, un socio nuestro en tratar de alcanzar la comunidad latina en los Estados Unidos en estos momentos tan difíciles. Nosotros somos NAPA, la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, como lo dijiste, y representamos a iglesias en los Estados Unidos y a organizaciones y denominaciones cristianas. Entonces, nuestro amor es por la comunidad y estamos aquí para servir en lo que más podamos a proteger a nuestra gente. Gracias por estar con nosotros también y creo que vamos a tener un tiempo muy lindo durante esta charla. Vamos a comenzar rápido a las preguntas, ¿no? ¿Qué tal si comenzamos? La primera pregunta que yo tengo parece una pregunta como que muy
alguien decía una vez, no hay preguntas tontas. No, esta es una de esas preguntas que muchos podrían decir, ¿será esto una pregunta lógica o no? ¿Son las vacunas seguras? Esa es la pregunta. Las vacunas son muy seguras. Las vacunas han sido estudiadas extensamente y han ido por un proceso de aprobación muy estricto. Las vacunas han sido estudiadas detalladamente de los estudios, lo que llamamos nosotros los estudios preclínicos, los estudios en los laboratorios. Después de eso, los estudios animales. Después de eso, los primeros estudios en voluntarios adultos. Después, los estudios clínicos en adultos. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y luego de eso, los estudios en adolescentes y en niños. Y yo personalmente participo actualmente y he participado en los estudios fase 3 de la vacuna COVID-19 para niños. De modo que les puedo decir con mucha certeza que estas vacunas son seguras, son eficaces y se han estudiado extensamente. Gracias, doctor Fergie. Gracias. Y creo que pues no hay nada más que decir en cuanto a ese tema, ¿no? Las vacunas sí son una herramienta muy segura para la salud de nosotros. Pastor Andy. Carlos. Que yo creo que yo no soy doctor, no todo lo miro desde el punto de vista práctico. Entonces, no participé de los exámenes, de los trials, pero previene las consecuencias más profundas de la enfermedad. Al principio, cuando no había la vacuna, todo el mundo estaba muriendo, que le daba el COVID. Yo tengo problemas del corazón y el doctor no me quiso ver por meses. Me dijo, usted quédese en su casa, yo no lo quiero ver en mi oficina. Como por un año no vi al doctor. Pero mi mamá tuvo cáncer 5 veces y se colocó la vacuna, fue a Colombia, saliendo de Colombia le dio el COVID, pero no la mató. A mi hija le dio el COVID, pero no la mató. Yo tengo congestive heart failure, que no sé cómo se dice en español, y tengo problemas del corazón, me dio doble neumonía. Apenas el COVID comenzó, a mí me dio doble neumonía, estuve 7 días en el hospital, perdí 17 libras, a que la volví a ganar. pero me dio el COVID ahorita en Navidad y aquí estoy, y a mi esposa también. Entonces, la vacuna sí previene consecuencias más graves del COVID desde el punto de vista práctico, por lo que hemos visto en nuestras iglesias. Creo que uno de los malos entendidos en nuestra comunidad hispana ha sido el hecho de que mucha gente, por ejemplo, yo como pastor he escuchado este comentario, mira, a fulano, a tal persona le dio, se vacunó, pero mira, le dio el COVID. Es como un mal concepto de que la vacuna supuestamente debe prevenir que te dé el COVID, pero no es necesariamente eso, sino que te da la fortaleza para luchar el COVID cuando te dé. Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Es interesante porque la confusión viene del hecho de que antes de que vinieran estas nuevas variantes, las vacunas eran 95-96% efectivas para prevenir hasta los síntomas más leves. Y cuando vinieron los variantes, entonces las vacunas siguen siendo efectivas para prevenir la enfermedad grave, prevenir la hospitalización, prevenir la muerte en mucha gente, pero ya no son tan efectivas en prevenir una gripe. Entonces de ahí viene la confusión. Y yo creo que es bueno estar claro en eso, y me alegro que ustedes dos lo hayan hecho bien claro para la comunidad, de que sí, de que puede todavía, y todos tenemos ejemplos de personas que han sido vacunadas y han recibido booster y todavía les da, pero todo lo que yo conozco que han estado vacunados y le han dado ha sido sumamente leve, 1, 2, 3 días con algunas molestias, alguna enfermedad, y ninguno ha tenido que ir al hospital. Correcto. Y eso es correcto. Entonces, hablando del hecho de que la vacuna es segura, de que nos ayuda a prevenir efectos mayores, entonces podemos decir dónde realmente podemos conseguir las vacunas cerca de mí. Hay mucha gente hispana, especialmente, que no necesariamente lee todos los correos electrónicos que les llega, o por ejemplo, los distritos escolares o los condados aquí en Maryland
tenemos condados, ¿no? Y cada condado de escuela pues envía correos electrónicos y cosas a los padres que no necesariamente leen los hispanos por el temor bueno, que no sabe inglés, pues no lo va a leer. Algunos condados sí envían emails que son bilingües, pero no hay mucha información que los padres o las personas hispanas tengan a mano. ¿Dónde podemos conseguir vacunas cerca de nosotros? Bueno, hay una sitio que les recomiendo que vayan en internet que se llama vacunas.gov, y ahí ponen su zona, código postal, dirección, y les va a dar el sitio donde consiguen la vacuna. Pero honestamente, hoy en día es muy fácil en cualquier parte realmente del país. Es fácil, las farmacias lo tienen, las vacunas, los doctores tienen las vacunas, los hospitales, los centros de salud, los departamentos de salud, pero pueden ir a vacunas.gov y les da el sitio más cercano, más conveniente. Y es importante saber que las vacunas son gratuitas y que no hace falta ninguna residencia en el país, ni ningún documento y nada de eso, ¿verdad? De modo que vayan con confianza a recibir sus vacunas. Gracias. Eso es muy importante que lo entendamos, que son gratis y que están disponibles para todos. Esta noche estamos hablando también en el contexto de la iglesia ayudando a la comunidad, la comunidad de fe, que es la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que la mayoría de las iglesias ya tienen información sobre dónde se pueden conseguir las vacunas. De hecho, hay algunas iglesias en el área donde yo resido y en casi toda la nación, donde ya han hecho de sus buildings un centro de vacunación y de dar pruebas del COVID también. Así que si usted está un poquito confundido en cuanto a esto, la iglesia de su comunidad, lo más probable, tiene información o tiene un lugar donde usted pueda ir para adquirir la vacuna, y como dijo el doctor Fergie, es completamente gratis, completamente gratis. Eso es muy, muy importante. Hablando de eso, de la vacuna y de dónde conseguirla, una pregunta que hace mucha gente es, ¿la vacuna es algo obligatorio para que alguien llegue a una iglesia? Yo creo que no. Voy a responder esa pregunta. Hasta ahora las iglesias han estado dispuestas a, digamos, a observar, digamos, nuestras bendiciones que tenemos en este país de libertad, ¿verdad? No las están exigiendo, no están pidiendo la identificación que prueba que uno ha sido vacunado. Pero sí están requiriendo que la gente se proteja, que use máscaras, que si tienen síntomas del COVID, que se queden en casa para proteger a los otros miembros de la iglesia. Y están educando a sus miembros, dejándoles saber, número uno, dando ejemplo de que nos hemos vacunado nosotros mismos como pastores y hablando de este tema en la iglesia abiertamente, tocando temas como cómo nos ha afectado la información que no viene de buenas fuentes, aunque con buena intención, son erróneas y nos han afectado mucho. El pastor es responsable por tocar estos temas. Si llegan mensajes raros por WhatsApp o si los ven por Facebook, tener como dicen los americanos, un watchdog en términos de esta información que están consumiendo nuestros miembros. Si podemos ayudarles a ellos con esto, es una gran bendición para nuestros pueblos, para nuestras iglesias. Correcto. Gracias, pastora Livia. Y yo sé que el doctor Fergie lo mencionó, pero uno de los mejores recursos para información y para información de todo esto relacionado a las vacunas es la página web vacunas.gov, vacunas.gov. Ahí usted puede ir y encontrará toda la información que necesita. También usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal al 822-862. Te pueden enviar, repito, un mensaje de texto con su código postal al 822-8622 para adquirir más información. Y si usted es de los que no le gusta mandar textos, de los que no le gusta ir a la internet y los que le gusta llamar por teléfono, pues mire, llame al 1-800
1-800-232-0233. Repito, 1-800-232-0233. Ahí tiene 3 opciones para usted encontrar más información. Como decía la pastora Livia, información legítima, información correcta, no sensacionalista, no información que es lo que la mayor parte de nosotros los hispanos a veces recibimos, información que nos pone muy nerviosos, muy ansiosos y en su gran mayoría no necesariamente legítima. Así que ya más tarde en el programa mencionaremos esto nuevamente para el beneficio de los que nos están viendo o puedan entrar a esta transmisión más tarde. Y Pastor Andy, Ajá. Perdona que te interrumpí. No hay problema. Que tú has hablado de la información y la educación y yo creo que, como dice la Biblia, que mi gente perece por falta de conocimiento. Y nosotros tenemos que obtener el conocimiento correcto, como tú lo dices. Nosotros somos abuelitos y yo veo a mi hija tratando de educarse en cuanto a la vacuna para los niños. Ella tiene su shot, tiene el booster, ahora tiene los 2 niños, los nietos de 6 y 4 años, creo. Y es una pregunta que ella ha hecho y una charla que hemos tenido y yo veo la información que ha tenido y así como un padre se preocupa por sus hijos y es como el que guarda la puerta, que ve quién entra a la casa y quién no entra a la casa, ese es el papel del pastor en la iglesia. La gente viene a escucharlo a él, viene a buscar dirección espiritual, viene a buscar a salud física y mental también. Correcto. Y provisión. Entonces es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos como pastores y como líderes de la comunidad, de informar a nuestra comunidad de la forma correcta, de educarnos nosotros mismos para que no transmitamos la información incorrecta, porque los que al fin de cuentas van a pagar las consecuencias van a ser los miembros de nuestra iglesia. Correcto. Y yo tengo muchas iglesias donde la semana pasada hablé con un pastor, me dice, tengo 140 personas con COVID en mi iglesia. Otro que me dijo, tengo 45 personas con COVID en la iglesia. Y muchas veces porque no toman las precauciones correctas. A nosotros la semana pasada hicimos un concierto el viernes y en un salón de 1,200 personas sentamos solo 220 personas, pero tratando de guardar esta distancia. Entonces, es una responsabilidad social y una responsabilidad espiritual la que tenemos nosotros como líderes espirituales de nuestras comunidades. Para el doctor Fergie. La pregunta dice, si tuve COVID y he estado aislado durante 5 días, ¿cuándo puedo regresar a la iglesia? Bueno, si usted es una persona que tuvo un COVID que no fue particularmente severo, que no estuvo en el hospital en terapia intensiva, sino tuvo un COVID que no fue un grave problema, usted puede volver con máscara, por supuesto, después de 5 días de enfermedad, siempre y cuando esté sin fiebre por un día completo, sin tomar medicinas para la fiebre y que se sienta bastante mejor. Pero le vamos a pedir, y esta es la recomendación oficial del CDC, que por 5 días más por lo menos siempre lleve una máscara en su cara bien ajustada. Pero honestamente, la verdad sea dicha, yo creo que cuando estamos en iglesias, en grupos grandes, es bueno siempre usar la máscara en estos momentos, ¿no? De modo que la pregunta importante, puede volver usando una buena máscara, pero de todas formas, creo que todos debemos usar máscara. Una pregunta, doctor. A nosotros nos dio el COVID. Sí. Entonces, ¿a qué punto es uno contagioso? Y me refiero a lo siguiente. Nosotros estuvimos encerrados en casa, nos dio a los 3, a mi esposa, a mi hija y a mí. Pero después de 12 o 13 días, mi hija todavía salía positiva. Entonces, ¿está ella siendo contagiosa después de 12 días porque está saliendo positiva? ¿O cómo funciona eso? Bueno, eso es una pregunta interesante, algo complicada, pero importantísima. O sea, la razón de que nosotros recomendamos no hacerse una prueba después es precisamente esa. Yo recomiendo que no se vuelvan a hacer una prueba una vez que salen positivos. ¿Por qué? Porque pueden estar positivos por mucho más tiempo de lo que son contagiosos.
Okay. Por eso que muchas veces recomendamos no se hagan la prueba, pasen los días. Esos 5 días que da el CDC en Inglaterra son 7 días. Pero lo que sabemos claramente es que el periodo en que uno está más infeccioso es antes de saber que antes de que tenga síntomas y los primeros 2 o 3 días que tiene síntomas. Después la posibilidad de infección baja. No desaparece, pero baja. Y no podemos llegar a la perfección. No vamos a llegar a la perfección. Pero entonces lo de 5 días y luego usar la mascarilla, eso está razonable. Les recomiendo no se hagan una prueba de nuevo después de que estén positivos. Es muy pocas situaciones en que eso valga la pena. Yo trabajo en un hospital, ¿verdad? Y nosotros recomendamos no hacerse la prueba. Y eso me permite, si me da la oportunidad, de volver a la situación de la iglesia, ¿verdad? Ir a la iglesia y el uso de las vacunas, que claro, no son obligatorias, ¿verdad? Yo estoy seguro que no hay ninguna iglesia donde hay una persona ahí en la puerta pidiendo la tarjeta. Espero que no haya eso. Pero por caridad, ¿verdad? Por nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? En la congregación, tenemos que darnos cuenta que el problema es el siguiente, que podemos estar sin ningún síntoma y contagiar a otra gente, porque uno es contagioso antes de estar sintomático, antes de tener la fiebre, la tos, la gripe. Entonces, por eso es que es importante que estemos todos vacunados. Gracias. Verdad que es muy interesante. Esto yo lo estoy aprendiendo también porque pasando por el COVID uno quiere saber a veces tener una prueba negativa. Creo que la pregunta del pastor Carlos también viene por el hecho de que hay algunos lugares de trabajo que para llegar al trabajo te están exigiendo una prueba negativa para poder regresar y ser admitido al trabajo nuevamente. Y ahí yo creo que venía la duda también de mucha de nuestra gente. En cuyo caso, si están bajo esa situación, claro, yo no puedo cambiar eso, pero si están en esa situación, les recomiendo que solamente se hagan la prueba de antígeno. Si están obligados a hacerse una, no se hagan la prueba de PCR. Porque la prueba de PCR puede estar positiva por 2 o 3 meses después de que les dé. Ok. ¿Cuánto tiempo? Muy confuso. No se hagan prueba de PCR, ¿verdad? Es muy buena, pero puede seguir positiva por un tiempo muy largo, de modo que es muy confusa. Ok. Otra pregunta, doctor. Aquí en el estado de Maryland están dando las pruebas caseras. Sí. Bueno, en toda la nación ya eso está. ¿Qué tipo de pruebas son esas? ¿PCR o antígeno? La mayoría son antígenos. Hay una que es PCR, que yo creo que no la está repartiendo el gobierno porque es un poco bastante más costosa. Okay. La gran mayoría de las pruebas que uno va al supermercado o a la farmacia y ve una cajita son de antígeno. Okay. Esas pruebas son buenas cuando uno tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, es lo ideal en cierta forma. La persona está enferma, se hace una prueba de antígeno, es lo mejor. Lo que llamamos nosotros la sensibilidad, la posibilidad de que si la persona tiene la prueba, lo detecte, es como alrededor del 90%. No 100%, pero alrededor del 90%. En algunas situaciones, si la persona tiene síntomas, si hace una primera prueba, está negativa, y dice, pero tengo síntomas todavía, se repite una prueba al día siguiente. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta en el mismo tema. Perdona que esté hablando tanto hoy. Anoche me recomendaron que me comprara una máquina que supuestamente uno la carga con uno y se puede hacer uno mismo el test on the go y la están vendiendo. ¿Sabe usted algo de eso, doctor? Hay unas pruebas, unas cajas que vienen con 2 pilas, ¿verdad? Y que uno puede hacer una prueba, y una prueba PCR que yo recomiendo que no la hagan. Y no gasten dinero, en eso. No vale la pena. ¿Será que a veces eso trae más tensión a la persona, ¿no? Que paz mental. Hablando de las vacunas, hay una pregunta para los pastores Carlos y Livia. Dice, ¿qué comentarios de desconfianza en las vacunas contra el COVID ha escuchado de los miembros de su iglesia? Casi no he escuchado comentarios de desconfianza. He escuchado más duda. Las esposas de pastores me han reportado que las madres, por ejemplo, tienen duda de vacunar a sus hijos porque piensan que de pronto esto les va a afectar a los niños
en una manera negativa adelante en la vida. Una vez la falta de información, entonces se han activado para conversar ellos por medio de la campaña Juntos Sí Podemos. Ellas han aprendido bastante cómo comunicarle a sus miembros, a los miembros de su iglesia, a los padres de su iglesia, el beneficio de la vacuna. La verdad es que fue una vacuna, como comenzó el virus, los medios de comunicación también se prestaron para levantar mucho temor y mucha ansiedad en el pueblo, no solamente el pueblo latino, sino en el pueblo en general. Hay grupos, segmentos en nuestras comunidades que se comunican muy negativamente de la vacuna, hablando más de sus, digamos, de sus libertades constitucionales, pero esto ayuda a confundir a las personas. En términos de salud, ese es el temor que ellas están experimentando, que ellas están viendo, los padres con los niños y cómo les puede afectar esta vacuna, digamos, en un futuro. No sé si... Yo creo que la campaña Juntos Sí Podemos ha sido muy efectiva. Sí. Y poco a poco ha cambiado la conversación y hemos visto un envolvimiento mucho más grande de las iglesias, donde al principio estábamos como desconectados, pero ahora ya, como dijo la pastora Livia, y como tú lo dijiste, hay clínicas de vacunación, hay clínicas de testing, hay más partners, más asociación con los gobiernos locales y yo creo que sí, la educación ha ayudado mucho. Y el temor se ha ido como yéndose un poquito. ¿Tú qué opinas en tu iglesia? Porque en Maryland. Bueno, como pastor no quería hablar mucho porque soy el moderador, pero vamos a hablar un poquito porque estoy muy en contacto con la comunidad latina. Soy profesor de escuela también aquí en Montgomery County, Maryland, aparte de ser pastor. A mí me gusta la gente, ¿no? Me gusta hablar con la gente. Entonces, creo que Carlos, lo que dijiste de la educación que está surgiendo ha ayudado muchísimo. Al principio, 2 años atrás o año y medio atrás, surgió el pánico, ¿no? En todas las personas, en los pastores, había una incertidumbre espectacular en todos los ámbitos, ¿no? La gente no quería venir a la iglesia, todavía hay gente que no quiere llegar a la iglesia. Iglesias han cerrado sus puertas permanentemente. Gracias a todo lo que está surgiendo y a la falta de asistencia de la gente. Pero mientras está pasando el tiempo, los pastores se están educando, la gente se está educando y los pastores que se están educando le están trayendo automáticamente paz mental a la gente, ¿no? De que ya antes era algo desconocido y ahora ya sabemos cómo está funcionando, sabemos los efectos de la vacuna, sabemos las posibilidades de salud a largo plazo que la vacuna nos provee y entonces pues está habiendo un ambiente de más tranquilidad, como tú bien dijiste. Yo creo que en la comunidad en general ya está poco a poco todo marchando bastante bien en cuanto a eso, aunque al surgir la última cepa del Omicron, vuelve la incertidumbre un poco, ¿no? A crecer y a elevarse un poco, pero ya vuelvo y repito, en vacunas.gov, en recursos y fuentes legítimas, uno se puede dar cuenta que esto del Omicron también puede ir descendiendo poco a poco y hasta se ven las gráficas, usted puede mirar las gráficas de cómo ha subido, pero cómo puede ir, está bajando y uno ve los números y poco a poco la gente se va educando. Yo como pastor entiendo que mi posición es educarme para poder educar al pueblo. Entonces, siempre trato de buscar fuentes que sean legítimas, estoy diciendo redundante a propósito, fuentes que sean legítimas, no necesariamente las noticias del día, no necesariamente los periódicos del día, pero ir a las fuentes de verdad. Y entonces, como pastor, no invalido la ciencia, porque la palabra de Dios no invalida la ciencia y la ciencia tampoco invalida lo que dice la Biblia y la fe. Todo puede ir de mano a mano y todo se puede reconciliar. Así que considero que hay un ambiente de bastante tranquilidad dentro de la incertidumbre que todavía
existe. Así que vamos a movernos, que tenemos otra preguntita aquí para el doctor Fergie. Queremos seguir tratando de atender a las preguntas de nuestra gente que nos está haciendo a través de las redes sociales. Dice, para el doctor Fergie, del señor Carlos Guano, ¿cuánto tiempo debo esperar para recibir el booster shot después de tener COVID? Bueno, una vez que se sienta bien, una vez que ya no esté contagioso, es decir, por lo menos los 5 días que hemos hablado, o pueden ser más días, depende de su situación personal. Las personas que son inmunocomprometidas son hasta 10 días más para estar, o 10 días para ya no ser contagioso. Se la puede poner inmediatamente. Claro, no hay ninguna urgencia en este momento para usted porque acaba de enfermarse, ¿verdad? Entonces no se va a enfermar de nuevo mañana o pasado mañana. Se va a enfermar, se puede enfermar de nuevo en el futuro. De modo que cuando se sienta bien, ya con fortaleza, vaya y póngase su vacuna, póngase el refuerzo que le corresponde. No tiene que esperar mayor tiempo. La gente que ha recibido esos anticuerpos monoclonales, esas infusiones que se le dan a ciertas personas de muy alto riesgo, esas son las que tienen que esperar 3 meses antes de recibir la vacuna. Pero si no recibió una de esas medicinas especiales, en cuanto se sienta bien y han pasado por lo menos 5 días, puede ir a ponerse su vacuna de refuerzo. Muchas gracias. Otra pregunta que surge aparte en esa misma línea es esta. Aquellas personas esa persona que no se ha vacunado y que ya le dio COVID, ¿esa persona debe todavía buscar la vacunación o se puede quedar así porque muchos dicen ya estoy inmune? Yo sé que muchos dicen eso, pero no. No. Claro que la gente piensa que me dio, pero esto ha cambiado tanto, ¿verdad? La gente que le dio al comienzo, el virus que le dio al comienzo, el virus que tenemos ahora, son bastante distintos. Este Omicron, tiene 50 mutaciones en relación al original. Bien distinto. Y ese es el problema. Por eso que hablamos al comienzo de la diferencia, que al comienzo era una maravilla la vacuna, ni una gripe, y ahora, bueno, todavía nos protege de la hospitalización, la muerte, las cosas peores, pero mira, el hecho de haber estado enfermo no es protección para volverse a enfermar, lamentablemente. No es. Lo que sabemos es que la gente que está más protegida son los que han sido vacunados y le ha dado la enfermedad, o los que le ha dado la enfermedad y han sido vacunados bien, eso están bien protegidos para el Omicron. Por cierto, una palabra más para el Omicron. Las personas que han recibido las 2 vacunas de cualquiera de las 2 compañías, de Pfizer o de Moderna, y han recibido su booster, ¿no? Su dosis de refuerzo, están bastante bien protegidas contra el Omicron. De modo que es súper importante, muy importante, ponerse el refuerzo, todas las personas que tengan indicación para ponerse el refuerzo. Gracias. Otra pregunta que tenemos de alguien de nuestra audiencia dice, ¿qué debo hacer si mi pastor me dice que no me debo poner la vacuna? Esa es una muy buena pregunta. La Biblia nos enseña que nosotros nos tenemos que someter a nuestros pastores, pero también primero a Dios. Y yo voy a someternos primero a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos responsabilidad por nuestras vidas espirituales ante el Señor es oración y la lectura de la palabra, y también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos una vez de fuentes genuinas. A ver, ¿qué son fuentes genuinas? Un ejemplo es el Departamento de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos están todos los días actualizando la información, actualizando los nuevos estudios. Estas son buenas fuentes para uno siempre buscar los nuevos estudios sobre el COVID. Al principio era una enfermedad impredecible. Cada día se está conociendo más su comportamiento, como dijo el doctor Fergie. El Omicron, por ejemplo, tiene 50 variedades, pero si nosotros nos vacunamos, por ejemplo, estamos siendo protegidos más por el Omicron. Yo creo que nosotros lo que tuvimos fue el Omicron y se comportó como una gripa.
y tuvimos nuestra fiebre y salimos de ese proceso en una semana, más nosotros por respeto y por valor que tenemos por nuestras comunidades, nuestras iglesias, nosotros practicamos los 14 días de cuarentena para protegernos porque aunque nos habían dicho que 5 días y también pues usamos el tiempo para relajarnos y reforzarnos en el descanso, porque no lo deja uno, cada enfermedad que uno tiene lo deja uno su sistema inmunológico pues algo débil. Y yo recomiendo que se tome esa responsabilidad espiritual con Dios, usted tome esa decisión en oración y leyendo la palabra y también considerando su responsabilidad social. La Biblia nos instruye de esta manera. Yo también creo que así como Dios hace milagros y Dios nos protege, como dice la Biblia, que caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, también Dios creó los doctores y la ciencia para que a través de ellos se hagan milagros. Y creo que la medicina es parte de ese milagro y esa provisión que Dios nos da en casos como este. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera decir algo más, no voy a tocar el tema que les corresponde a ustedes, aunque tenían una pequeña tentación de decir algo, pero no lo voy a. Por favor, hazlo. Pero no lo voy a decirlo. Solo el pastor que está diciendo que no. Pero bueno, las vacunas, de todas las intervenciones médicas que tenemos, de todo lo que podemos hacer médicamente, ¿verdad? No hay nada más efectivo en la historia de la medicina que las vacunas. No ha habido nada que haya tenido un impacto tan grande como las vacunas. Podemos hablar de las vacunas que previenen las meningitis, de las vacunas que acabó con el polio, las vacunas que acabó el sarampión, la rubela, la parotiditis, la tosferina, el tétano, ¿verdad? La vacuna del HPV que está acabando con los cánceres en las mujeres y algunos hombres. No hay nada, o sea, eso es lo más cercano a lo milagroso que yo puedo ver a mi vida. Y cada persona que da, yo pienso a veces, cuando doy vacunas, cuando nuestras enfermeras dan vacunas, uno puede pensar, y yo se lo digo a las enfermeras y a los médicos que lo están haciendo por ahí, ustedes sin lugar a dudas han salvado vidas, han prevenido niños de tener convulsiones, de tener retrasos mentales, de muertes muy feas, aunque no lo ven en el momento en que lo hacen, ¿verdad? Pero no hay nada mejor y esta es otra vacuna. Estas son otras vacunas. Creo que, ya hablando ahora como pastor, creo que una de las cosas que ha afectado tanta diferencia de opinión, ¿no? En pro o en contra de la vacuna es la tanta cantidad de información que tenemos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, algo que nuestra gente tiene que entender es que nosotros los pastores no somos médicos. No. El pastor no conoce mucha ciencia. El pastor debe conocer mucha Biblia y aconsejar a la gente de una manera bíblica, espiritual, ¿no? Pero si conocemos Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios ha provisto en la Biblia herramientas para que la sociedad, a través de los años, la historia bíblica está llena de provisión científica que Dios le ha dado al pueblo. Léase el libro de Levítico solamente y usted va a ver cómo Dios daba recetas para batallar en contra de pandemias y en contra de enfermedades mortales. Habla de la cuarentena. Dice, sí. Es algo que está muy plasmado en la palabra de Dios que predicamos. Claro, este programa hoy no es para juzgar a aquel pastor que a lo mejor el pastor carece de mucha información, y animamos siempre a todos los pastores nuevamente, ya lo que dijo el pastor Carlos y yo lo mencioné, la educación es muy importante. A los pastores les animo a que leamos cosas legítimas, recursos legítimos, fuentes de información legítima para poder dar una información legítima. El tener la vacuna y el no tener la vacuna no tiene nada que ver con salvación de tu vida, si vas al cielo o vas al infierno. Tiene que ver con una cosa de salud para ti, para tu familia y para la sociedad en la que vives. Ya estamos
casi terminando este programa, quiero repetir una vez más a toda la gente que nos ve. Vaya al website vacunas.gov. Ahí va a encontrar toda la información necesaria. Si a usted no le gusta el website, envíe un mensaje de texto con su código postal al 822-862. 822-862. Y si quiere llamar por teléfono y estar un ratito ahí en el teléfono, llame al 1-800-232-0233. Y ahí va a encontrar información legítima, información real, información que le va a ayudar a tomar las decisiones correctas. La mejor decisión que usted siempre toma será la decisión con mucha buena información. Usted necesita tomar decisiones educadas. El pueblo cristiano hispano necesita tomar decisiones educadas. Necesitamos leer, educarnos e ir a las fuentes correctas. Yo quiero darle las gracias en esta noche a los panelistas que nos han acompañado y les quiero dar la última oportunidad para que den sus últimos remarks al doctor Fergie, a la pastora Livia y al pastor Carlos. Gracias por estar con nosotros y quisiera que el doctor Fergie nos dé los últimos comentarios. ¿Qué usted desearía que la gente se quede con información después de este episodio en confianza? Bueno, primero que nada quiero agradecerle a usted y a los pastores que nos acompañan por esta oportunidad para hablarle a mi comunidad, ¿verdad? Mi comunidad latina. Y quiero decirles una cosa que me da algo de tristeza y es el hecho de que como grupo, como comunidad, nuestro nivel de vacunación es menor que el de la comunidad anglosajona. Eso no debe ser así. Somos gente más inteligente, ¿verdad? Bien capaz y podemos entender esto con tranquilidad. Veo que tienen aquí en sus pastores gente muy competente, bien educada. Escúchenlos cuando les digan que deben vacunarse. Recuerden también que además de que el problema de la baja vacunación relativamente es un poquito peor, nos ha afectado la pandemia más que otras comunidades. Nos ha afectado más. Cuando ustedes ven las estadísticas, tenemos más casos y es en cierta forma, en parte por varias razones. Una por problemas socioeconómicos, otra vez porque nuestras familias son grandes, ¿no? Que es una enorme bendición. Familias grandes con muchos niños, abuelos y abuelas y viviendo multigeneracionalmente en una misma casa, que es una maravilla, pero tiene un poco de riesgo también. Entonces, bueno, los dejo con eso. Muy agradecido de poder estar con ustedes y espero que tengamos otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias, doctor. Pastora Livia. Muchas gracias por invitarnos y tenernos aquí. Gracias, doctor. Su contribución es una fuente de información legítima. Muchas gracias. Y quería dejarlos con este pensamiento. Las vacunas siempre han causado temor a la gente. Hasta nomás el pinchazo de pensar en el pinchazo que va a recibir puede causar temor, pero han sido históricamente, como decía el doctor, la vacuna de polio, mencionó varias vacunas, hasta de la malaria, enfermedades que se manejan en diferentes territorios del mundo, han sido efectivas para erradicar enfermedades. Estas vacunas pueden ayudarnos a salvar vidas. Hemos perdido mucha gente amada por falta de información. Y también yo he visto en mi propia vida personal y en la de mi familia con gente que ha estado su salud comprometida, que les dio el COVID y gracias a Dios vivieron, se recuperaron y están activos hoy día como si nada hubiera pasado. Como también he tenido gente amada que hemos perdido por el COVID y quiero dejarlos esta noche con esta inquietud. Considera vacunarte. Gracias, pastora Olivia. Tenemos un minuto nada más para Pastor Carlos. No vivan con temor porque si somos cristianos, la Biblia dice que Dios está en control de todo, que tiene contado el número de nuestros días, pero tomen precauciones para que estos números no se disminuyan, sino que al contrario los puedan vivir en plenitud. Pónganse la máscara, guarden la distancia, vacúnense y protejan a la gente alrededor suyo. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes, doctor Fergie, pastora Livia, pastor Carlos. Gracias por estar con nosotros.
Y una vez más, le repetimos a la comunidad, vamos a educarnos, como dice la campaña, juntos sí podemos. Así que recuerde, vaya a vacunas.gov o envíe un texto con el código postal 822-862 o llame al 1-800-232-0233. Soy el pastor Andy Báez, pastor de Joyful House Church aquí en Germantown, Maryland, y ha sido un placer estar con ustedes hoy en confianza. Nuestra esperanza es que después de este programa usted pueda estar un poquito más en confianza con todo este tiempo de vacunación y de pandemia que estamos viviendo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por tenernos y recibirnos a través de sus pantallas y será hasta una próxima ocasión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye. Dios bendiga.